el año 2017, en Casablanca, una de las ciudades más bulliciosas de Marruecos, ocurrió un suceso que sacudió a la alta sociedad local. Una familia próspera e influyente, los Hakimi, se encontró de repente en el centro de un gran escándalo y la tragedia que le siguió. Lo que parecía ser un ejemplo de familia musulmana armoniosa y devota, resultó ser un drama repleto de celos, rivalidades internas y un sentimiento prohibido. Estas pasiones ocultas desembocaron en un crimen cuyas consecuencias se tradujeron en la muerte de 2 personas. La familia Hakimi había gozado durante décadas de respeto y confianza en el ámbito empresarial. Sus compañías poseían participaciones importantes en hoteles y empresas de logística que daban forma al paisaje económico de Casablanca. Al frente de la familia estaba el patriarca Samir, quien heredó el negocio de su padre. Su esposa Leila, una mujer de principios estrictos, se dedicaba a la caridad y a actividades sociales. Sin embargo, todas las esperanzas estaban depositadas en su hijo mayor, Khalid, destinado a convertirse en el líder definitivo de la dinastía. A sus 36 años, Khalid parecía impecable ante los ojos de muchos, un empresario respetable, un padre de familia responsable y un hijo obediente. Cuando contrajo matrimonio con Sara, una joven de 27 años procedente de una familia influyente, aunque con menos recursos, todos vieron en ello la unión de 2 linajes dignos. Sara destacaba por su belleza discreta y su buena formación. Se graduó en la Universidad de Rabat, estudió relaciones internacionales y hablaba varios idiomas con fluidez. Para muchos, aquella boda parecía perfecta, una semilla del futuro poder político del clan Hakimi. Sin embargo, la aparente armonía nunca refleja todos los conflictos latentes. Al vivir en la lujosa mansión familiar, Sara pronto experimentó la frialdad de su esposo. Khalid, volcado en sus negocios, pasaba casi todo el tiempo en reuniones y viajes. Además, era un hombre reservado, poco acostumbrado a compartir sus emociones. La joven esposa, carente de afecto, se fue encerrando en sí misma, evitaba los eventos multitudinarios y se volvía una figura casi invisible en las recepciones familiares. En esa misma casa vivía el hermano menor de Khalid, Zaid, de 31 años, la completa antítesis del mayor. Enérgico, carismático, siempre rodeado de amigos, participaba en toda clase de fiestas y gastaba el dinero familiar en diversión. Dentro de los Hakimi se le consideraba el hijo problemático, que no cumplió las expectativas puestas en él. El propio Khalid miraba a su hermano con desdén. Veía en Zaid a una persona irresponsable, incapaz de aportar un beneficio real al negocio. Los reproches constantes de Khalid solo acrecentaban la distancia entre ambos. Entre los hermanos latía un resentimiento que ocasionalmente estallaba en disputas acerca de la herencia y la distribución del capital familiar. Fue en medio de estas tensiones donde surgió un vínculo condenado de antemano a la tragedia. Sara, distanciada de su marido, descubrió que con Zaid podía hablar de cualquier cosa. Él sabía escuchar, bromear y mostrarse realmente interesado. Al principio solo charlaban en los pasillos de la casa o durante las comidas familiares, cuando Khalid se ausentaba para atender llamadas importantes. Con el paso de los días, aquellas conversaciones se convirtieron en algo más. Mensajes breves y miradas a hurtadillas revelaban una atracción mutua. Casi nadie se percataba de ello. El servicio doméstico estaba acostumbrado a los conflictos de la familia y prefería no involucrarse. Los padres de Khalid estaban ocupados con sus asuntos y él no sospechaba que su esposa pudiera buscar apoyo en su inútil hermano. No obstante, Sara y Zaid eran conscientes del peligro. En la cultura musulmana, la infidelidad y la vergüenza familiar son desastrosas. El romance clandestino avanzó rápidamente. Las conversaciones telefónicas, las breves citas en rincones apartados de la mansión, todo alimentaba aquel sentimiento peligroso. Pronto, empezaron a verse también fuera de casa, en un pequeño apartamento situado en el centro histórico de Casablanca, que Zaid alquilaba para sus aventuras nocturnas. Sara se excusaba ante su marido, alegando proyectos benéficos o visitas a una tía segunda. Parecía haber encontrado el calor que tanto añoraba en su matrimonio, pero era consciente de que caminaba sobre una navaja. Sin embargo, Khalid, hombre experimentado y receloso por naturaleza,
no pudo pasar por alto el cambio en la conducta de su esposa. Le resultó extraño que Sara, de repente, participara activamente en asuntos públicos cuando antes rehuía las apariciones en público. Sus ausencias se volvieron más frecuentes y su mirada, llena de inquietud, revelaba una tensión interna. Zaid también se mostraba nervioso ante su hermano, como si temiera delatarse con algún gesto o palabra. Las conjeturas parciales llevaron a Khalid a desconfiar. Se propuso descubrir a toda costa cuál era el secreto que compartían Sara y Zaid. Un día, al echar un vistazo casual al teléfono de Sara, Khalid vio un mensaje de un número desconocido. El contenido era ambiguo, pero apuntaba a una cita personal. Fiel a su costumbre empresarial de mantenerlo todo bajo control, Khalid instaló un programa espía en el móvil de su esposa y contrató a un detective privado. Solo le bastó una semana para reunir pruebas que confirmaron sus peores sospechas. Fotografías de Sara y Zaid en el apartamento, grabaciones de sus conversaciones telefónicas y datos sobre la frecuencia de sus citas secretas. Cuando Khalid reunió todas las evidencias, se sintió humillado y furioso. Si la verdad salía a la luz, la familia entera sufriría una vergüenza devastadora. El negocio, la reputación y el estatus social podían desmoronarse de un momento a otro. Pero Khalid no era partidario de escándalos públicos. Comprendía que una represalia abierta o un divorcio causarían un daño irreparable al clan Hakimi. Y fue entonces cuando se le ocurrió un plan frío para consumar su venganza. Khalid tenía contactos en el mundo criminal. En su momento, había ayudado a limpiar algunas operaciones que no querían llamar la atención de la policía. En esos círculos se movía Rashid, famoso por aceptar cualquier trabajo delicado a cambio de dinero. Khalid se puso en contacto con él, le entregó la información necesaria y le dio instrucciones para que escenificara un asalto con desenlace fatal. Consideraba que la muerte de su esposa y de su hermano debía parecer fruto de la casualidad, para que nadie sospechara un asesinato premeditado. La noche del 16 de noviembre de 2017, Sara y Zaid quedaron en el mismo apartamento. La ciudad se sumergía en el bullicio de los coches y en las luces de la publicidad, y nada presagiaba la desgracia. A las 21:43, Rashid y otros 2 sicarios irrumpieron en el lugar. Según testigos del edificio, hacia las 21:50 se oyeron algunos gritos, pero los consideraron una simple pelea doméstica. Al día siguiente, alrededor del mediodía, el conserje encontró la puerta abierta y un desorden espeluznante en el interior. Al descubrir los cuerpos de la joven y el hombre, llamó enseguida a la policía. La muerte de Sara y Zaid conmocionó a toda Casablanca. Todos los medios empezaron a hablar de la tragedia. Se hablaba de un robo que terminó en asesinato, un crimen cruel que cegó la vida de 2 miembros de un noble linaje. Khalid, representando el papel de marido y hermano afligido, apareció ante las cámaras. Prometió colaborar con la investigación, concedió varias entrevistas y mostró un profundo dolor. Su aflicción contenida parecía genuina e inspiraba respeto. Sin embargo, los investigadores hallaron incongruencias. Solo se habían llevado algunas joyas de Sara, mientras que el resto de sus posesiones permanecían intactas. Esto era inusual para un robo típico. Los vecinos no vieron a nadie huir con prisa. Además, la policía contaba con datos que relacionaban a un tal Rashid con ataques similares, y se supo que este hombre había abandonado la ciudad precipitadamente esa misma noche. Surgieron los primeros indicios de que alguien podría haber ordenado el asesinato. La policía detuvo a Yassin, un delincuente de poca monta cuyas huellas dactilares se encontraron en la puerta de la vivienda. Yassin afirmó que no había participado en el asesinato, sino que solo vigilaba la entrada por una pequeña suma de dinero. No había pruebas que lo situaran dentro del piso en el momento del crimen. Pese a ello, la Fiscalía trató de consolidar la acusación, con el fin de dar carpetazo al caso. Pero los abogados contratados por la familia de Sara realizaron una investigación independiente. Encontraron testigos que vieron a Rashid y a sus compinches cerca del apartamento hacia la misma hora en que Sara y Zaid seguían con vida. Mientras tanto, Khalid se mantenía al margen y apoyaba la versión oficial de que el caso no se resolvería pronto. Aseguraba confiar plenamente en la policía, aunque no disimulaba sus dudas.
sostenía que la investigación se dirigía por el camino equivocado. Entretanto, los abogados descubrieron los registros de las llamadas telefónicas. En los días previos al asesinato, Khalid había hablado con Rachid aproximadamente una decena de veces. Esta información no se hizo pública, pero acrecentó las sospechas de su posible implicación en un crimen por encargo. En otoño de 2018, dio comienzo un sonado proceso judicial. En el banquillo de los acusados se sentaba Yassin, a quien imputaban la complicidad en el doble asesinato. La prensa cubrió cada detalle de las sesiones. Muchos esperaban nuevas revelaciones que señalaran a un personaje poderoso como el responsable intelectual del crimen. Sin embargo, Khalid, en su testimonio, negó cualquier vínculo con el mundo del AMPA. Reconoció únicamente contactos ocasionales, que justificó por la naturaleza de su negocio. La gente con la que hablaba podría ser cualquiera, ni siquiera recuerdo de qué hablábamos. La fiscalía, tratando de sostener la acusación contra Yassin, presentó sus antecedentes penales, pero carecía de pruebas concluyentes de su participación específica en el doble homicidio. El jurado tenía dudas. Eran demasiadas lagunas. La defensa barajó la hipótesis de que el auténtico autor intelectual estaba presente en la sala, señalando a Khalid, aunque sin acusarlo directamente. La falta de evidencias claras impedía dirigir oficialmente la imputación contra él, y Rachid había desaparecido sin dejar rastro. Lo único que se logró averiguar fue que huyó del país con su familia y una gran suma de dinero. La culminación del proceso llegó con el testimonio de un nuevo testigo, un antiguo conocido de Rachid, quien bajo juramento declaró haber oído de boca de Rachid que había recibido una fuerte suma de dinero para eliminar a 2 personas. Sin embargo, el testigo no pudo aportar nombres concretos, y su reputación de drogadicto y ladrón le restaba credibilidad ante el tribunal. Pese a ello, la prensa alzó un coro de voces que apuntaban contra Khalid. Muchos periodistas lo consideraban el verdadero instigador del crimen. Finalmente, Yassin fue liberado por falta de pruebas suficientes. Pero aunque Khalid no fue procesado formalmente, la sociedad empezó a creer firmemente que él era quien estaba detrás del asesinato de su esposa y de su hermano. La familia Hakimi sufrió un duro golpe en su reputación. Los inversores empezaron a ser más precavidos con sus empresas, y los padres de Khalid cayeron en la depresión al darse cuenta de que quizá habían perdido a 2 hijos a la vez, a uno físicamente y al otro de forma moral. La investigación pareció llegar a su fin sin ofrecer respuestas claras. La ciudad seguía alimentando rumores, y el caso pasó a engrosar la lista de las historias criminales más célebres y misteriosas de Marruecos. Algunos insisten en que tarde o temprano la verdad saldrá a la luz y Khalid pagará sus actos. Otros opinan que él solo fue una víctima de la tragedia familiar, atrapado en un torbellino de desgracias. Sea como fuere, la incógnita sobre quién encargó realmente el crimen quedó sin resolver. El romance prohibido de una esposa musulmana con su cuñado terminó en muerte y cambió para siempre el destino de una familia antes considerada intachable. A menudo, un crimen verdadero nace en el epicentro de las pasiones humanas, incluso cuando en la superficie todo parece respetable y noble. La familia Hakimi se retiró a las sombras. Khalid evitaba cualquier aparición pública y apenas se dejaba ver por la oficina. Los ojos de su madre, Leila, se llenaron de desconfianza y ya no resonaban en la casa las solemnes proclamas sobre un gran porvenir. En los periódicos se abrió un intenso debate sobre la necesidad de reformar la policía y el sistema judicial, pues casos como este suelen quedar impunes si hay alguien con la influencia suficiente para barrer las huellas. Tal vez la verdad acabe perdiéndose para siempre, oculta tras costosas cámaras de seguridad, la contratación de sicarios y el arte de aparentar ante el público. Con los meses, la gente fue prestando atención a otras noticias y la tragedia pasó a segundo plano. Sin embargo, quienes conocieron de cerca a la familia Hakimi jamás olvidaron el brillo helado en los ojos de Khalid cuando se situó ante las tumbas de Sara y Zaid. Quizás los lloraba de verdad, o tal vez recordaba lo meticuloso que había sido al tenderles la trampa. La historia de esta familia sigue siendo uno de los símbolos más sombríos de cómo detrás de las relucientes fachadas de la riqueza pueden esconderse secretos atroces que destruyen varias vidas al mismo tiempo. Y por muy enrevesado que sea el curso de una investigación,
La sociedad aprendió a preguntarse si debemos confiar en la apariencia o si siempre existe algo que preferimos no ver. El tiempo pasó, y en la memoria colectiva quedó el hecho de que el amor y la traición pueden engendrar la más oscura de las tragedias. La muerte de Sara y Zaid fue el precio fatal de un efímero sentimiento nacido entre los muros de una lujosa mansión donde, al parecer, todo existía menos la auténtica armonía familiar. Hasta el día de hoy no se ha puesto punto final a esta historia, pues su protagonista principal sigue viviendo bajo el manto de un misterioso bienestar, rodeado de dudas y temores de que la terrible verdad pueda volver a aflorar. La historia de la familia Hakimi es un claro ejemplo de cómo peligrosos secretos pueden acechar bajo las apariencias y la aparente prosperidad. El amor, la traición y el ansia de poder se entremezclan, y las pasiones desenfrenadas desembocan en una tragedia que cambia para siempre el destino de todos los implicados. Para no perderte nuevas historias sobre los acontecimientos más intrigantes y misteriosos, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana. Te esperan más tramas apasionantes y giros inesperados.